Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TV UGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. Bienvenido a su programa, entonces, ¿qué? Aquí por la señal de TV UGED. Le agradezco mucho el favor de su atención a esta serie de programas y esperando que sea de su completo agrado, siempre procurando tener temas muy puntuales y gente que está sumamente preparada, con un criterio pues científico, oportuno, que nos va a brindar información y conocimiento para que usted esté debidamente enterado. Y quiero, antes de continuar, hacer un paréntesis en el hecho de pedirles que ya inició en algunos lugares y está por iniciar pues ya el nuevo ciclo escolar de primaria, secundaria, universidad. Unos ya empezaron y otros están por empezar. Y oiga, por favor, maneje despacio. Estamos repletos de lo que son accidentes muy tremendos con relación a la velocidad, coches volteados, lamentablemente fallecimientos. Entonces les suplico que cuando menos uno de ustedes ahora en adelante manejen despacio, cuidando al que pasa en otro coche y definitivamente a las personas que llevamos como copilotos o los que transportamos, como son nuestros hijos, nuestros nietos. Le voy a suplicar, pues maneje despacio para beneficio de todos. Y bueno, continuamos con la programación que tengo para hoy, muy interesante. Precisamente hace poquito tuvimos lo que sería la adopción de las mascotas. Y hoy vamos a ver otro detalle que sería precisamente el poder terapéutico de las mascotas en los niños. ¿Cuál es el impacto que va a recibir un niño al tener una mascota y cómo le va a beneficiar para el manejo de sus emociones? Todo esto a lo mejor no lo van a explicar ahorita más detenidamente. Es importante, hay veces que el niño en casa o la niña piden una mascota y los papás le ponen las cruces y vamos a ver los beneficios y a lo mejor ya no ponemos las cruces y traemos una mascota para que contribuya a cuestiones de avance terapéutico en los niños cuando esto se requiere. Y bueno, para ello me encargué de invitar a una experta que es la psicóloga Lucía Quiñones Compeán. Ella es psicoterapeuta, es escritora, es psicoterapeuta en niños, de excelente trabajo con ellos a partir de estudios y todo esto. Bueno, a ella le agradezco muchísimo su presencia aquí y le doy la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Encantado. Es un tema complejo, sí, como usted dice, porque luego a los papás y a las mamás les ponen los nervios de punta el pensar en llevar una mascota a casa, sí. Pero yo creo que si empezamos a resignificar el poder que tienen pues estos miembros de la familia a nivel emocional, social, conductual, pues también como sociedad podemos avanzar mucho en la forma en que contemplamos a los animales. No estigmatizarlos, ¿verdad? Porque nos vamos con criterios de experiencias de alguna manera que se hayan tenido, pero hay que ubicar un mejor concepto para tomar decisiones. Exactamente, y tampoco se trata de meternos en un embrollo y decir, pues vivo en un departamento y cómo voy a meter un perro, ¿verdad? Los perros no son las únicas mascotas Exacto. Que tienen un efecto positivo a nivel de emociones, y abrir el panorama y abrir la conciencia de que trae beneficios y que es importante contemplarlos y que hay mucho fundamento científico que lo avala, pues es importante. Qué interesante. Casi siempre se nos va por pensar en un perro, pero no necesariamente. ¿Qué otras mascotas pudiéramos
adoptar o tener precisamente para la intención. Claro, es muy importante evaluar pues nuestro espacio, el espacio físico, porque también se trata de que la mascota pues tenga los elementos y el ambiente necesario para desarrollarse plenamente, los recursos económicos que tenemos, los recursos emocionales, el tiempo, todo esto es una inversión, es cuidar de un ser vivo y pues hay que valorarlo. Y a mí me encanta ver la carita que se le transforma a los niños cuando hablan de sus mascotas. Y he tenido casos súper difíciles donde me ponen su barrerota emocional y no me dejan entrar a su mundo interno, y entonces les menciono a la mascota o les pregunto si tienen mascota y les cambia la cara. Y es tanto en niños como en adultos. También me ha tocado luego trabajar con personalidades adultos muy cuadradas, muy rígidas, muy estrictas. Y al preguntarles por sus mascotas o al llegar a este punto emocional, me desestructuran las defensas. No importa qué tipo de mascota sea, yo he visto el mismo efecto con un pececito que con un perro, que con las niñas escaramuzas que trabajamos hace poquito con sus caballos. En realidad, lo importante es ese vínculo y esa conexión afectiva que logramos establecer con otro ser vivo que no habla nuestro idioma, que no comparte nuestras actividades, pero que al mismo tiempo pues vemos que hay reciprocidad y que hay una generación de empatía independientemente de la especie. O sea, hay un vínculo estrecho entre el niño y su mascota, que de alguna manera se nota cuando está presente uno. También te ha tocado casos en los que no hay mascota y el niño se siente... Sí, por ejemplo en hijos únicos o en hijos que luego tienen hermanitos mayores, ya adultos, y se tienen que desenvolver en un ambiente muy de adultos, y hacemos esta incorporación de una mascota en la dinámica familiar, hay cambios enormes en cuanto a lo social, en cuanto a lo cognitivo, en cuanto a lo físico. Hay muchísimos estudios que también pues van a este tema de las alergias, de la generación de defensas físicas, temas más médicos, pero en lo emocional el cambio es evidente, y es que tiene beneficios en cuanto a la regulación de emociones, en la vinculación emocional, en la empatía, en la generación de rutinas, de saber que pues bueno, ahora tengo que darle de comer y darle su agüita y tengo que estar al pendiente de sus necesidades. Le crea a los niños y a las niñas una estructura que a fin de cuentas es esta estructura la que les hace prosperar y desarrollarse en todos los ámbitos de la vida. No necesariamente en alguna entidad psicopatológica, puede ser en general. Sí, claro. Luego hay temas tan simples, entre comillas, que pasamos por alto como, pues se pone nervioso cuando expone en la escuela. Y no le prestamos tanta atención, pero es algo que está generando malestar emocional en nuestro niño y en nuestra niña. Y al darle la oportunidad de experimentar el amor y la reciprocidad sin límites que una mascota le puede dar, hasta en temas de autoestima, de seguridad, hay muchísimos beneficios. Y en otros temas más elaborados de psicopatología, pues también hay muchísima evidencia que en trastornos del espectro autista, trastorno por déficit de atención, por déficit de atención con hiperactividad, incluso discapacidad intelectual, discapacidad motriz, las mascotas tienen un papel fundamental. De hecho, ya hay muchísimos profesionistas de la salud mental que se dedican ahora sí que a defender el poder de las mascotas en la vida emocional del ser humano, e incluso pues estar legislando en aeropuertos, en centros comerciales, en lugares en los que la gente necesita ese apoyo y esa contención, pues para que sus mascotas también sean valoradas y aceptadas socialmente. Okay. Entonces, como comenté hace ratito, el primer pensamiento es un perrito, pero puede ser un hámster, un pescadito. ¿Tiene algún valor diferente o efectivamente puede ser cualquiera? Puede ser cualquiera, con la que, como decimos, que se adapte a mis necesidades sociales, a mis necesidades de tiempo, pero que haya esa conexión. Por ejemplo, a mí me encanta, mi mamá tiene un ave y esa ave llegó justo antes de que yo me casara. Entonces fue la salvación, porque luego ella me decía, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a desayunar sola y mi papá se va a trabajar y mi hermano también, y era como todo este temor de qué voy a hacer ahora en las mañanas con esta nueva dinámica.
Y el Pancho, que es suave, fue la tabla salvadora porque pues es compañía y es vinculación y es pues a mitigar este sentimiento de soledad que algunos procesos de la vida pues traen consigo. Son rupturas, son duelos, son situaciones que hay que enfrentar y que duelen, pero si los vivimos en compañía, independientemente de si es una compañía humana, que es valiosísimo, pero también haciendo uso del poder terapéutico de las mascotas, pues no es necesario vivirlo con la magnitud de malestar que se espera. Ok, no hay que minimizar el valor de la diferencia entre un perrito y un gatito. No, queremos perrito. Bueno, la situación de espacio, de todo eso, indica que sea mejor un gatito y va a tener el mismo efecto, el mismo beneficio para el niño. Sí, y tiene mucho que ver también con nuestra estructura de personalidad, porque hay quienes dicen, es que yo soy libre, yo soy una persona independiente y andar como detrás del perrito para que coma y para que vaya al baño y todo esto, pues bueno, hay mascotas que son totalmente independientes también y que no necesitan ese apego que tal vez un perrito genera. También depende de ver, para mí, qué mascota pudiera suplir las necesidades emocionales sin que deje de estar cuidada, protegida y que a fin de cuentas pues depende de nosotros físicamente. Qué interesante porque, por ejemplo, a diferencia de un gato y un perrito, el gato es muy limpio, muy disciplinado, que es más independiente. Sí, sí. Y el perrito requiere más de estar presente con él, ¿verdad? Sí, de cuidado, de atención, de apego, es otro tipo de vínculo. Pero tiene que ver con el autoconocimiento, porque si yo ya sé que tengo apego evitativo, pues a lo mejor un perrito me va a ocasionar malestar o me va a ocasionar angustia de que tengo que estar ahí al pendiente de él. Pero si yo me conozco, entiendo la estructura de mi personalidad, mis necesidades emocionales, pues también puedo tomar una decisión muy consciente acerca del compañero o la compañerita que necesito. Ok. Público televidente, fíjese qué interesante, qué importante darle el valor en la dimensión exacta de lo que sería una mascota como ayuda terapéutica para un niño que va a beneficiar siempre y cuando pues esté apegado a ciertos criterios de la personalidad, del espacio, de la economía, del gusto, para que haya una elección de una mascota que definitivamente a niños, adolescentes y adultos le va a beneficiar la presencia de una mascota para la persona en dado momento, como nos decían ahorita, de Pancho, el pájaro que llegó a formar parte del equipo y que resultó muy favorable. Le voy a suplicar, nos espere un segundito y regresamos. Continuamos con su programa, entonces, que aquí por la señal de TVUGED. Oiga, la psicóloga Lucía Quiñones nos está platicando acerca del beneficio, de la relación que se da entre una mascota y la persona con que se une, que es de mucha trascendencia, mucha importancia precisamente para el ámbito emocional. Continuamos. Lucía, pudiera, si un niño va, por ejemplo, a evaluación o está en psicoterapia, ya le pudiera sugerir qué mascota escoger? Sí, claro, como en la psicoterapia, pues se tiene que hacer un análisis funcional de la dinámica familiar, de la dinámica escolar, pues a través de los patrones que tienen de convivencia, de los trabajos de mamá, de papá, de los cuidadores, pues pudiéramos acertar con la mascota que el niño o la niña pudiera pues acompañarle y gestionar en cuanto a tiempo, emociones e impulsos, porque también eso es muy importante. No, los perritos no son para cualquier niño o cualquier niña. También es importante evaluar las características temperamentales de cada niño, saber qué animal o qué mascota le pudiera beneficiar, que pudiera traerle calma, tranquilidad, según los síntomas que se observen en la intervención.
pero a través de este análisis que se hace en todo el contexto de interacción del niño, pues se puede llegar a una muy buena decisión. Y no se trata tampoco de poner en jaque a los papás y de, y ya me dijo la psicóloga que necesitamos una mascota. No se trata de eso, sino de llegar a acuerdos, de buscar a lo mejor formas de vincularse con otros seres. Existe la equinoterapia, que no necesariamente tengo que tener al caballo ahí en la casa, sino buscar espacios en los que mi niño o mi niña pueda convivir, interactuar con animales. Si yo no puedo tener al cuidado a los perritos, o si mi espacio no me lo permite, pues bueno, a lo mejor incentivar a mi niño a que tenga una especie de voluntariado, o que tengamos actividades en espacios donde hay animales, o ir a visitar una granja. En Durango hay muchos restaurantes que ya tienen este concepto, porque se ha comprobado que los niños lo disfrutan, es parte del juego y es parte de las actividades que ellos buscan como de conexión con la naturaleza, pero además en cuanto a conducta y a emociones hay beneficios. Ok. Oye, con relación, ahorita mencionabas el TDAH, perdón, ¿sería beneficioso una mascota y en qué sentido con el TDA? Por ejemplo, en el TDAH, pues los rasgos más predominantes es la inatención, la falta de concentración, la impulsividad, el que a lo mejor los estímulos no son tan atractivos para nuestros niños y por eso se nos van o se nos pierden en medio de la actividad. Y el estar en contacto con una mascota pues es prestarle el total de la atención, porque nos va a estar diciendo a través de su comportamiento si tiene hambre, si tiene frío, si necesita que le suplamos alguna necesidad, y eso obliga a que el cerebro de nuestros niños pues se enfoque en un estímulo fijo que es la necesidad fisiológica de nuestra mascota, y mejora muchísimo procesos de atención y concentración. Otro tema en el TDAH pues es la incapacidad de regular las emociones. Pero entonces si usamos a la mascota como referencia y mira, el Juancho o la Bonnie también se enojan y ve lo que hacen o cómo explotan y cuando están defendiendo su comida, lo que sucede y cómo se pone su piel y cómo se pone su cabello y sus orejas, pues entonces nuestros niños empiezan a ser conscientes de que en su propio cuerpo también hay manifestaciones físicas de sus emociones y es como un espejeo que les da mucha seguridad porque no es con otro ser humano, pero entienden que las emociones son naturales, son parte de nuestra esencia y hay formas de regularlas. Ok, como el déficit de atención con una mascota se puede enfocar, ¿verdad? Claro. Atención y ayudar. Oye, y con relación, también mencionaste el autismo. Se sabe o hay casos en los que el vínculo que se establece hace crecer, ¿verdad? Sí, en trastornos del espectro autista, pues las principales dificultades que se observan tienen que ver con la interacción social. Entonces son niños y niñas que a lo mejor tienen muchas dificultades para establecer una relación entre pares, entre niños de su edad, mantener contacto visual, tener contacto físico, tener experiencias sensoriales, es algo que se les dificulta mucho. Y yo he tratado casos y he acompañado casos en los que los niños disfrutan enormemente acariciar de un gato y parece como contradictorio porque no toleran contacto físico de otra manera, pero es como una experiencia que les hace entender que están bien y están a salvo y se puede, y que hay interacciones piel a piel o interacciones con su cuerpo que no tienen por qué representarles angustia, ansiedad o alguna dificultad emocional si lo hacemos desde el respeto. Y en cuanto a la vinculación emocional, pues también hay muchos efectos, porque no están espejeándose con un ser humano, sino con un ser vivo que no se comunica, no es verbal, y en casos específicos del trastorno del espectro autista, donde también vemos situaciones donde hay niños no verbales, pues hay un vínculo que sobrepasa toda la comunicación humana que podemos entender. Sorprende, ¿verdad? Sí, es maravilloso. Y hay muchísima investigación con delfines, con caballos, que aquí en Durango todavía estamos en pañales en esos temas, pero yo espero que en algún momento empiece a haber auge en estos centros terapéuticos que incluyan a las mascotas, a los animales, porque avanzaríamos muchísimo como sociedad, sobre todo en atención de neurodivergencias que lo necesitan tanto. Oye, debe de estar presente, me da la impresión,
en un inicio la supervisión del adulto, claro. ¿verdad? Sí, no es de, mira, te traje un perro y ahí está, ¿verdad? Claro, si necesitamos como todavía atender necesidades básicas del niño y la niña, pues mucho más de una mascota. Pero es un trabajo en conjunto, entonces a lo mejor a mí como adulta, me tocan las situaciones que requieren mayor cuidado, citas con veterinario, que todo esté en orden en cuanto a vacunas, todo esto, pero puedo involucrar a mi niño en temas de cuidado que no requieran tanto esfuerzo, como ponle la comida, ponle la agüita. Oye, se matan 2 pájaros de un tiro. Ese es el vínculo con la mascota, y cuando está esta supervisión se hace el vínculo con el padre o la madre, ¿verdad? Sí, claro, es muy bonito. A mí me encanta la forma en que las dinámicas familiares incluyen a las mascotas, porque es doloroso en cierto sentido, nos encariñamos y generamos un vínculo enorme que en algún momento cuando no están, pues hay que vivir también el duelo y la pérdida, pero nos da muchísimas habilidades sociales. Si todas las familias fueran intencionales en incluir mascotas en sus entornos de hogar, yo creo que la sociedad sería diferente. Aprenderíamos a valorar la vida en general. Oye, tocaste un punto importante que sería precisamente cuando una mascota se va al cielo, el duelo. Sería importante irlos preparando, claro, acompañarlos en el duelo. Claro. ¿Cómo ves el detalle del duelo cuando pues, se murió el perrito, el gatito, el conejo, lo que sea? Es súper complejo. Sí. Yo he tenido casos terapéuticos en los que a lo mejor los adultos decimos, ay, por un pececito que se murió, ¿verdad? Pero realmente era el vínculo afectivo que tenía nuestra niña con un ser vivo. Y hace poquito también me tocó acompañar a un adolescente de 16 años, falleció su perrita, la perrita tenía 1 año cuando él nació, toda la vida juntos. Y es una pérdida, es un duelo súper doloroso y es un tema súper complejo, pero que cuando lo trabajamos adecuadamente y lo acompañamos, pues les da muchísimas herramientas para la vida, porque si algo tenemos seguro en la vida es la muerte. Y saber lidiar con esa muerte y con todo lo que hay detrás de este fenómeno tan doloroso es fundamental para nuestros niños, para nosotros como adultos. Oye, no hay que minimizar, ¿verdad? El duelo o suplir luego con otro animalito. No se vale, tiene su proceso, ¿verdad? Hay que vivirlo y es parte de enseñarles que no está mal sentir tristeza ni sentir dolor y que es totalmente humano y válido y que es formativo. El dolor también tiene una función en el desarrollo de nuestra personalidad. Oye, hay niños, adultos que crean un vínculo emocional mutuo. Se pone triste el gato, se enoja, o el perrito y está llorando porque el amo se salió, lo dejó, se fue de vacaciones y duele, ¿verdad? Sí. Y son cosas que no nos explicamos, tienen su ciencia, obviamente yo no me dedico a eso, pero debe haber muchísima evidencia científica sobre esto, de cómo nuestras emociones humanas se reflejan en las emociones de los animales y de cierta forma pues hay una transferencia y contratransferencia que es formativa a final de cuentas. Sí, entonces definitivamente recomiendas una mascota. Claro, y si es adoptada mucho mejor, porque damos muchísimos mensajes, enviamos muchísimos mensajes al inconsciente de nuestros niños sobre la aceptación, sobre la validación, sobre el valor, sobre la manera en que podemos incidir en que una especie, un ser humano, un ser vivo tenga una mejor vida, una calidad de vida mucho mejor y que somos seres activos en nuestra sociedad. Oye, comenta al público televidente, Lucía, ¿dónde te encuentras para cuando sea necesario ya sepan a dónde acudir? Okay, estoy en todas las redes sociales como psicóloga Lucía Quiñones, Facebook, Instagram, TikTok y ahorita estoy ubicada en contraesquina de la SEP, pero si me escriben por redes sociales pues podemos acordar cita. También me encanta que hemos participado con grupos de niñas escaramuzas, entonces combinar esta parte del uso de las mascotas con el tema emocional y el trabajo en equipo es grandioso. Si tienen algún equipo pues también estamos a sus órdenes para colaborar. Muy bien. Oye,
Presúmenos rapidito cuántos libros tienes que has escrito. Tengo uno publicado y uno a punto de publicarse. Okay. El que viene es uno para niños. Es el primer lugar en el que se comparte la noticia. Es un cuento para niños y se trata precisamente de un animalito. Oye, me siento ancho, porque eso es primicia. Oye, Lucía, muchísimas gracias por asistir. Público televidente, encantado yo de escuchar el beneficio de una mascota. Siempre tenemos un concepto que digamos a veces repulsivo, no es posible. Y miren la importancia que tiene que haya una adopción de una mascota por el vínculo que va a establecer principalmente con los niños y que va a ser definitivamente terapéutico. Oiga, le agradezco mucho el favor de su atención y nos vemos a la próxima. Gracias.